Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión con la cual inauguramos la segunda mitad de este semestre del seminario multidisciplinario Kratos de Estudios Políticos. Y en esta ocasión, 15 de agosto, tenemos el gusto, el honor y el placer de contar con un amigo excelente, el doctor Javier Contreras Alcántara, del profesor investigador del Colegio de San Luis, quien nos hablará sobre un tema muy interesante, sobre todo esta la naturaleza del seminario, de no circunscribir muchas temáticas políticas a lo tradicional, digo, la parte de la disciplina de la ciencia política tendrá que ver con partidos políticos, elecciones, pero precisamente con muchísimo interés. El título para mí es muy sugerente, ya habrá oportunidad de que todos los que asisten a este seminario de manera permanente y quienes nos acompañan a través de redes sociales, planteemos una serie de dudas, sobre todo pues para ampliar la mirada y ver precisamente que lo político y la política es más allá pues de estas temáticas que cualquier politólogo debe de saber y aprender, ¿no? Entonces, pero esta idea de fronteras políticas y fronteras tecnológicas, implicaciones de ciertos desarrollos para lo político y la política se inscriben en la naturaleza pues de este seminario y lo cual agradezco al doctor Contreras Alcántara su participación y que nos dedica parte de su tiempo. Y para ello me voy a permitir leer una semblanza curricular para que conozcamos a nuestro invitado. El doctor Contreras Alcántara es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo con sede en México, maestro en Ciencias Sociales por la misma institución y actualmente es profesor investigador titular en el Colegio de San Luis, donde ha sido coordinador de programa y de la maestría en Asuntos Públicos y Políticas Públicas. Es integrante del Comité Editorial del Colegio de San Luis y de la revista del Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La línea de investigación que trabaja tiene que ver con procesos, prácticas, discursos y significaciones de la democracia, y sus temas de interés son política y tecnología, tiempo y política, historia conceptual de la política, democracia, problemas políticos de América Latina, así como temáticas sobre comunicación política. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran los artículos Humanos, Robots en Marte, Exploración y retrasos del tiempo y el espacio interplanetario en la revista colombiana de antropología desde el 2023, al igual que Futuros presentes en juego, especie, interacciones y comunidad en las fronteras tecnológicas, en enclaves del pensamiento de próxima aparición, que en julio 23, ya que esperemos que ya esté, y también de reciente aparición son los libros Democracia en Sociedades Fracturadas, Herencias y límites de los regímenes políticos latinoamericanos bajo el sello del Colegio de San Luis, editado con año del 2021, así como la construcción de una democracia subnacional, emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática en San Luis Potosí, de un largo periodo de casi 2 siglos, de 1808 al 2018, bajo el sello también de nuestra institución hermana de la red de colegios, en este caso el Colegio de San Luis, en 1919, en coautoría con Héctor Ramón Alonso Vázquez, y de la experiencia de la democracia como cambio político y conceptual en el México contemporáneo, también de 2014 por esta institución hermana. Ha publicado varios artículos de investigación y capítulos de libro en publicaciones de México y en el extranjero, así como presentando ponencias en congresos internacionales y dictaminador de la revista Perfiles Latinoamericanos, Foro Internacional, Revista Mexicana de Opinión Pública, la Revista Mexicana de Estudios Electorales, de aquí de Intersticios Sociales, América Latina Hoy, Iconos, entre otras. Pues, estimado Javier, te escuchamos con muchísima atención. Adelante, tienes el uso del micrófono. Muchas gracias Alberto por la invitación al Colegio de Jalisco, al seminario, por supuesto que tienes a bien llevar entre tus múltiples actividades, que me parece que es un espacio sumamente interesante para conocer perspectivas, para escuchar lo que están haciendo los colegas, lo que estamos haciendo en el área de la ciencia política. Entonces, pues felicidades por el seminario, que ahí hemos seguido algunas de las sesiones con mucho gusto. Y bueno, esperemos que la charla que vamos a compartir el día de hoy sea también del interés de todos quienes están inscritos en el seminario y de quienes, por supuesto, también nos acompañan por voluntad propia.
Eh, es muy interesante lo que planteas al inicio sobre lo que va a ser esta charla, porque efectivamente el espectro de lo político y de la política es increíblemente amplio, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que el ámbito de la ciencia política a veces nos concentramos mucho, justo como bien mencionas, en el área de las elecciones. Por supuesto, tiene que ver con cómo se ha desarrollado la ciencia política y con cómo se ha desarrollado en México, particularmente la disciplina y con el tiempo en el cual se desarrolla, que bueno, va de la mano justo con el cambio político hacia el paso de un régimen por un partido dominante, hegemónico, hacia un periodo de mayor competitividad y competencia electoral, alternancias. Eh, pero es importante señalar justamente que el espectro de lo político es mucho más amplio y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. No porque yo tenga una perspectiva de que todo es político, no, pero lo que sí es que se pueden problematizar muchas temáticas desde la mirada política y con esto ampliar, por supuesto, nuestro campo de acción. Como ya escucharon ahora que Alberto tuvo a bien compartirles una reseña curricular, yo también he trabajado elecciones, ¿no? También trabajo elecciones. Eh, también he trabajado procesos de construcción de instituciones democráticas. Me interesa mucho el sentido, cómo utilizamos los conceptos en el uso, digamos, de la disputa política. Pero también desde hace mucho tiempo me viene interesando la cuestión temporal. La cuestión temporal comienza en mí a interesarme particularmente a través de la historia, y de la historia política, por supuesto, pero de la historia conceptual, muy específicamente. Cómo los conceptos van cambiando con el tiempo. Eso me llevó después a plantear trabajos sobre la relación entre tiempo y política. De hecho, esos trabajos todavía están ahí un poco parados. No los he publicado aún. Pronto yo creo que los voy a publicar. Porque es una relación, digamos, y es una perspectiva mucho más teórica, mucho más filosófica, si lo queremos ver así. Es muy interesante. Pero de ahí me surge la curiosidad por el futuro. Y es esa curiosidad por el futuro y la política como una vía para proyectar futuros que comienzo yo a trabajar y a reflexionar sobre ciertos elementos que tienen que ver con la tecnología, por supuesto, como un elemento importante para que hoy día canaliza muchas narrativas, muchos imaginarios y muchas proyecciones del futuro. Y así es, digamos, como llego, digamos, el camino muy brevemente comentado, intelectual y de intereses que me van llevando justamente a pensar lo político, pero ahora desde la tecnología. Eh, ah, perdón. Permítanme un segundito porque necesito mover. Aquí está, ya lo estoy moviendo. Listo. Bueno, el título de la charla de hoy, no sé si al final lo modifiqué un poquito, es Fronteras Humanas y Fronteras Tecnológicas, implicaciones para lo político, porque creo que el título original que había puesto era Fronteras Políticas y Fronteras Tecnológicas, implicaciones para lo político, y se repetía ahí, pero en realidad es Fronteras Humanas y Fronteras Tecnológicas, y las implicaciones para lo político. Vamos a ver, en todas estas lecturas o en muchas de las lecturas que les comentaba yo que he hecho, sobre todo en la relación que tiene que ver con el tiempo, pero en otras lecturas mucho más generales de carácter quizá más sociológico que politológico, me resultaba muy común encontrar esta premisa. La política está en crisis. Podemos estar de acuerdo o no, ahora les voy a explicar más o menos por dónde va esto, pero podemos estar de acuerdo o no con que la política está en crisis.
¿En qué consiste esa crisis? Bueno, esa crisis, refieren varios sociólogos importantes, que radica justamente en que la política ya no es más ese espacio que permite pensar y proyectar el futuro de la sociedad, como lo fue en algún momento. Benedict Anderson, por ejemplo, nos dice que va a ser por ahí de los 70s del siglo XX, en que la política y la utopía, pues quedaron, nos va a decir él, quedaron suspendidas, para decirlo de cierta forma, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto o qué es lo que tiene que ver con esta idea de que la política y la utopía quedaron suspendidas? Quizá antes de Anderson, la misma Hannah Arendt apuntó también hacia allá un poco en el texto entre el pasado y el futuro. No recuerdo exactamente el nombre, pero en ese texto también hablaba un poco de que la política estaba perdiendo la capacidad de articular visiones y proyecciones de futuro, de manera global, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en este periodo, digamos, de los 70, 50, si lo agregamos un poquito más, 50, 60, 70, pero más hacia los 70, 80, y de ahí para acá? Bueno, lo que sucedió pues fue la crisis del estado de bienestar, sucedió el neoliberalismo o apareció el liberalismo como una corriente importante económica que venía justamente a acabar con el estado de bienestar. Se llegó ese momento del fin de la historia, el famoso momento del fin de la historia, que como todos sabemos, pues tiene que ver con la Guerra Fría y con el momento en el cual la democracia pareciera haber triunfado, que hoy sabemos que no fue necesariamente así, ¿no? Pero tecnológicamente sucedieron otras cosas. En este trayecto apareció la computadora, que no lo pongo aquí, pero aparece también el Internet, ya más hacia los 80s, 90s, se populariza hacia el 2000. La globalización, por supuesto, con la serie de intercambios económicos que a final de cuentas achicaron o estrecharon, digamos así, al mundo. Y sucedió algo muy interesante también en el ámbito científico. En el ámbito científico lo que pasó es que se dio lugar de lo que se llamaban grandes proyectos o la gran ciencia, se pasó a lo que hoy día se conoce como tecnociencia, donde gran parte de los avances tecnológicos que estamos teniendo hoy día en realidad ya forman parte de esta tecnociencia. De tal manera que algunos sociólogos, entre ellos Helmut Rosa, refieren que lo que ha estado sucediendo es un proceso de aceleración social. Antes de él, Paul Virilio, por ejemplo, también en los 70s, 80s, ya había hablado de un proceso de aceleración. Helmut Rosa lo retoma y nos habla de que hay un proceso de aceleración social. ¿A qué se refiere con esto de aceleración social? Bueno, pues lo que tenemos acá, por un lado, es que se van a conjuntar varios factores. Uno de ellos muy importante, central, tiene que ver con el desarrollo justamente de la computadora y después de todos los componentes que vienen con ella, particularmente con los microchips, y con todo el paso del hardware más el software, y que después se convirtieron en las famosísimas TICs. Para aquellos que tienen más o menos la edad de Alberto y la mía, no porque seamos muy, muy viejos ya, pero recordamos todavía en el año 2000 el eslogan de campaña, o uno de los eslogans de campaña del candidato del PRI entonces, de La Bastida, era computación de inglés para todos. Era el pleno momento de auge de las escuelas de computación y de las escuelas de inglés, justamente para el caso mexicano. Esto es, no hace tanto tiempo, o sea, relativamente no fue hace mucho, ¿no? Pero pareciera que fue hace un siglo, pero son 20 años, son 23 años lo que ha pasado entonces, ¿no? Y se ha movido esto muy rápido.
Por supuesto, el sistema económico con el proceso de globalización también cambió. También cambiaron la velocidad de los intercambios gracias justamente a las tecnologías de la información y la comunicación. Y luego aparece otra cosa, que son las redes sociales. Las redes sociales también aparecen por ahí del 2004, 2000, sí, por ahí comienzan a aparecer, quizá un poquito antes con algunos lugares como MySpace y todos esos que ya quizás hasta muchos de ustedes no conocen. Y después surge Facebook y después surge Twitter y ya todos nos metemos ahí, ¿no? Pero con las redes sociales también lo que comienza a aparecer es que si ya antes con la televisión y con las emisiones vía satélite, que es otro avance importante por ahí de los 80s, 90s, si ya con la televisión a satélite parecía que nos podíamos enterar de todo en instantes, en segundos, pues en realidad con las redes sociales lo que pasó es que hubo una explosión impresionante de cómo podemos estar al tanto de lo que sucede en el otro extremo del planeta en tiempo real prácticamente. Y esto viene también a generar procesos en los que estamos plenamente localizados. Yo estoy ahorita en San Luis, ustedes están Alberto está en Guadalajara, algunos de ustedes estarán en Guadalajara, otros estarán en otros lugares, y sin embargo nos estamos comunicando y estrechamos, para este caso, el país de una forma impresionante, porque la distancia, el espacio territorial ya no es un impedimento en este caso para que nosotros nos estemos comunicando. Y esto, ¿qué resultado tiene? Un incremento en las expectativas de la sociedad. Un incremento de que toda respuesta a todo fenómeno puede llegar a ser sumamente rápido. Ahorita pedimos algo en Uber Eats y en 20 minutos está aquí, en 15 minutos está aquí. Pedimos algo en Amazon y algo que si hubiera tardado un mes, 2 meses en llegar, lo tenemos en 2 días, en 3 días. Entonces, nos comunicamos vía WhatsApp inmediatamente con quien está, puede estar ahorita en Australia o en Europa, en donde quieran, sin mayor problema. Y eso genera un incremento de expectativas. A lo que nos lleva esto, a final de cuentas, nos van a decir Helmut Rosa, entre otros sociólogos y algunos politólogos que han trabajado también la cuestión del tiempo, tienen que ver con que todo esto lo que está generando es una desincronización entre la política y el mundo, o mejor dicho, una desincronización entre el ritmo de la política, el tiempo de la política y el tiempo del mundo. De ahí se van a desprender algunas hipótesis que tienen que ver con justamente el resurgimiento de populismos y de regímenes que tienden hacia el autoritarismo. Y que tiene que ver con que aparentemente este tipo de regímenes se adaptan mejor a la velocidad del mundo, o a la velocidad actual del mundo, a esta velocidad, a esta aceleración, se adaptan mucho mejor que las democracias. Porque las democracias, a final de cuentas, toman mayor tiempo, sobre todo en los parlamentos, ¿no? Sobre todo en los legislativos, toman un mayor tiempo de discusión, pero también en el ejecutivo, porque en muchas ocasiones hay que legitimar las decisiones. Y para legitimar las decisiones, pues hay que hacer foros, hay que hacer consultas, y eso genera que en muchas ocasiones se resuelvan las decisiones. Mientras que algunos otros regímenes pueden tomar la decisión mucho más rápido, ¿no? Porque tienen otras formas de controlar o no tienen la necesidad de legitimar necesariamente siempre las decisiones. Esa es una hipótesis muy interesante que no voy a tocar ahora, solamente la menciono para que vean que desde ahí ya comienza a haber ahí una relación muy interesante en esta forma de pensar las cosas. Y bueno, lo que generan estos factores es que lleva a pensar en que si la política está en crisis como un
como un gran articulador de futuro que parecía que lo había sido en el siglo XIX particularmente, con los procesos de representación, con los procesos de poquito antes, con la Revolución Francesa también, con igualdad, libertad y fraternidad, que lo había sido como en el siglo XIX con los procesos de formación de los estados nacionales, y el siglo XX, principio del siglo XX, hoy lo conocemos, que la política había sido ese gran motor con la formación junto con ciertas ramas económicas o ciertas perspectivas económicas de ese estado de bienestar que nos llevaban a generar políticas de seguridad social para la mayor parte o para gran parte de la población. Con todo este proceso de cambio de la segunda parte del siglo XX, y sobre todo con lo que está sucediendo en este primer cuarto de siglo del XXI, pues lo que está sucediendo es que la política entonces dejó de ser ese gran articulador y proyector de futuros, o generador de futuros, generador de utopías. De hecho, hoy el término utopías prácticamente está desaparecido casi. Y lo que ha surgido o lo que ha tomado su lugar es la tecnología como motor del mundo. Ojo, en lugar de la política, pero como motor del mundo, como generador de futuro. La política, por supuesto, sigue siendo hoy día más que necesaria, quiero aclararlo, pero digamos, para otras cosas, no como un proyector de futuro. Hoy, si pensamos en futuro, estamos pensando justamente en inteligencia artificial, estamos pensando en cómo van a evolucionar las computadoras, estamos pensando, a lo mejor más terrenalmente, diciéndolo más terrenalmente, en qué también se va a ver la próxima televisión que salga el próximo año, ¿no? La próxima pantalla Neo QLED y esas cosas, para decirlo de una forma muy burda, pero que quizás es en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pareciera que es en la tecnología en donde se encuentra el futuro, y que es en la tecnología donde podemos encontrar esas narrativas de futuro, y ya no en la política. Ante esto, lo que al menos yo me he preguntado de inicio es, ¿pero qué tecnología? ¿Todas las tecnologías o solamente alguna tecnología? Da lo mismo el robot aspiradora que un robot como la robot Sofía, por ejemplo. Ahora vamos a hablar también de ella. Pues no necesariamente, ahora lo veremos. ¿Qué futuro? ¿De qué futuros estamos hablando y de quién? ¿De quién es ese futuro, no? Pero sobre todo, y que esta es la parte que nos interesa en este seminario y en nuestra disciplina, pues ¿qué es lo político en esto? ¿Qué hay de político en esto? Hay política en la tecnología. Y esas es de las preguntas ahora sobre las que vamos a avanzar. ¿Qué tecnologías? Bueno, no da lo mismo el robot aspiradora o un robot que fabrica pizzas, o el robot que estamos más acostumbrados, quizá, o por el que estamos más familiarizados, que tiene que ver con los de la industria, ¿no? Que muchas veces son solamente brazos mecánicos, pero que se les conocen como robots. No, por tecnología vamos a entender no necesariamente solo a los artefactos. Por tecnología vamos a entender, sí, dispositivos técnicos, pero también formas de conocimiento, habilidades, diagramas, gráficos, cálculos y la energía que hacen posibles a los dispositivos. Es decir, por tecnología estamos teniendo aquí un entendimiento muy amplio que tiene que ver también con la serie de relaciones y conexiones entre los artefactos como productos, las habilidades físicas y mentales, que son las que generan esos productos, y los deseos e intereses, conceptos e información que se involucran para generar a esos artefactos. Y entonces, una vez más nos preguntamos, bueno, ya sabemos qué entendemos por tecnología, pero ¿qué tecnologías en particular son aquellas que pueden resultar de nuestro interés? Yo lo que les propongo, o al menos lo que yo estoy proponiendo, es observar ciertas tecnologías o desarrollos tecnológicos, si los quieren ver así, muy específicos. Uno es el de la inteligencia artificial,
pero sobre todo la inteligencia artificial en confluencia con la robótica. Otro sería la integración máquina-cerebro. Uno más sería el de la edición genética, particularmente en humanos. Y uno más que tiene que ver con la exploración, la observación y la exploración espacial. Me van a decir, Javier, estás leyendo demasiada ciencia ficción, estás viendo demasiado Netflix y estas series como Dark y algunas otras por ahí. Bueno, sí y bueno, no. O sea, en parte sí, las he visto, por supuesto, las tenía que ver, pero en parte no. Porque todos estos elementos o estas tecnologías o desarrollos tecnológicos ya están sucediendo hoy día y algunos están bastante avanzados. De inteligencia artificial, pues no les tengo que decir mucho porque hace unos meses explotó con el ChatGPT, la inteligencia artificial. Digo, ya se usaba antes y se usan en muchos ámbitos, pero digamos la popularización ha llegado por el lado de ChatGPT y por otro lado, que es, me regreso a esta otra, porque quiero que pongan atención en la imagen, y hay otra también de OpenAI, otra herramienta de inteligencia artificial generativa que tiene que ver con imágenes y con generación de contenido en imágenes. Esta imagen, y en realidad prácticamente todas, excepto las de la siguiente lámina, las generé yo con inteligencia artificial usando DALL-E, el programa o aplicación de OpenAI, que es el mismo de ChatGPT. Y lo que delata a final de cuentas, o la marca, digamos, de DALL-E, pues son estos cuadritos de colores que están aquí abajo de la imagen. Espero que los alcancen a ver. Entonces, digamos que de inteligencia artificial, pues no tengo mucho que decirles, pero de los otros casos sí. En lo que tiene que ver con la integración máquina-cerebro, pues está Neuralink, que es un emprendimiento de Elon Musk, en el que lo que trata de hacer es pues justamente conectar el cerebro a una máquina y a su vez enviar las señales del cerebro a una computadora y de la computadora enviar señales al cerebro de la computadora al cerebro, perdón. Esto ya se probó con cerdos, aparentemente funciona y hace no mucho, hace 2 meses, por si acaso, obtuvo ya permiso en Estados Unidos para comenzar pruebas en humanos. Entonces, ojo, porque esto ya está avanzadito. Ya antes había otras empresas que habían o que han intentado hacer esto y que lo han conseguido con éxito, pero sobre todo lo que tiene que ver con prótesis de brazos, de piernas, de comenzar a mover, de que con señales del cerebro se transfieran hacia el brazo, por ejemplo, o hacia la mano, hacia la prótesis y se mueva. Pero acá estamos hablando ya de cosas un poco más avanzadas y que tienen que ver no necesariamente con cuestiones médicas, sino con la intención y con la ambición de transferir la mente y la información que se encuentra en la mente, en el cerebro, a un aparato, ¿no? A una máquina. Luego tenemos también el caso de la robot Sofía, que ya les comentaba, que es una robot que se crea en Hong Kong, o bueno, la crea una empresa en Hong Kong, y que funciona con lenguaje natural y entonces puede charlar, puede intercambiar opiniones. Fue todo un caso en 2017-2018, más adelantito vamos a hablar de ella. Los otros robots más avanzados son Ameca y Optimus. Y luego por el lado de los cyborgs, en esta conexión mente-cerebro que puede llegar a más, pero que en este caso tiene que ver, en el caso de los cyborgs, tiene que ver con la ampliación de los sentidos y de las capacidades del ser humano. Tenemos el caso de Neil Harbisson, que él nació con un defecto
en el cual él ve en blanco y negro, digamos, él no puede ver colores, y entonces se inventó una antena. La antena tiene una camarita, tiene un sensor, y ese sensor transmite unas señales a un chip que tiene implantado, y eso le permite a él distinguir los colores en el mundo real, ¿no? Lo interesante de este caso es que lo hizo sin pedir permiso a nadie. O sea, él y un amigo diseñaron la antena, trabajaron la idea, conectaron el chip y se lo implantaron. Este es el primer caso conocido, digamos, de cyborg de esta manera, que tiene que ver con una amplificación. Y hay un segundo caso, que es una amiga de él, en el cual ella se implantó o le implantaron unos sensores en los pies y ella puede detectar los temblores en todo el mundo, en tiempo real, obviamente. Entonces, acá ya estamos hablando no de una cuestión médica, que digamos es la primera justificación que se suele dar para este tipo de casos, sino que ya es una cuestión propiamente estética y de amplificación de la sensorialidad del ser humano. Luego está el doctor He Jiankui, que lo que hizo en China fue modificar genéticamente a unas gemelas y a otra niña. Editó un gen para hacer a estas niñas inmunes al VIH. Las niñas están ocultas, el gobierno chino las ocultó, porque pues, se puede generar mucho morbo y claro, mucho interés científico, ¿no? Por conocer cómo se han desarrollado, qué efectos han tenido las modificaciones genéticas y demás. Entonces, para tratar de darles, o al menos esa fue la razón que dieron, para tratar de darles una vida, pues proteger su privacidad, las han, digamos, ocultado. El doctor G fue enviado a la cárcel por 3 años por práctica indebida, ya salió y ya está generando otros proyectos. Y luego está, pero bueno, este es el caso ya, el primer gran caso de que se conoce propiamente de seres humanos modificados genéticamente. Luego está el proyecto, en lo que tiene que ver con la observación y la exploración espacial, y está, para el caso de la Luna solamente, el proyecto Artemisa, que pues lo tiene la NASA en conjunto con muchos otros países y del cual México de alguna forma también está tomando parte. Y está para China el proyecto Chang'e, y también acaba de llegar, no hace no mucho, o están en una carrera muy interesante, la India y Rusia, por llegar a uno de los polos de la Luna, donde se encuentra hielo y sería la gran fuente de agua en la Luna. Entonces, ahí hay también cosas que están sucediendo y que debemos de prestar mucha atención, aparte de que está este otro proyecto, pues de ir a Marte, ¿no? También muy, muy conocido, Elon Musk entre sus principales promotores. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Estamos ante una situación, ante un nuevo contexto, donde el ser humano se encuentra ante estas empresas tecnológicas, intervenciones tecnológicas que transformarán su cuerpo, o que pueden, tentativamente, pero ya lo están haciendo, transformar su cuerpo, transformar su mente, su hábitat y sus relaciones. ¿Y esto qué implicación tiene? Pues que implica entonces modificaciones también en la forma de ordenarse política y socialmente. Esto es, nos encontramos ante lo que un par de colegas y yo, el doctor Santiago Carazares, la doctora Liliana Martínez y un servidor, hemos llamado tecnologías antroposintéticas. ¿Por qué antroposintéticas? Porque tienen la capacidad de modificar al ser humano, o modificar artificialmente, digamos, y con otros materiales al ser humano. Que por cierto, sí, el artículo que mencionaba hace un rato el doctor Arellano, sí ya salió, lo pueden consultar en la revista Enclaves, el artículo, justamente de eso hablamos, de estas tecnologías. Entonces, cuando nos preguntamos qué futuro, pues hablamos del futuro del ser humano, hablamos del futuro del cuerpo y de la mente del ser humano. Quizá hablamos de lo que nos hace seres humanos como tal y el futuro de eso.
Hablamos del futuro del hábitat con el paso de la Tierra al espacio, que todavía se ve lejano, pero que ahí se están dando pasos importantes. Y en el momento de hablar del futuro de las relaciones sociales, comenzamos ya a distinguir algunas cosas que permiten o que pueden llegar a permitir estas tecnologías y que tienen que ver con las relaciones humano-no humano. Bueno, el primer ejemplo de esta relación tiene que ver justamente con la relación entre los humanos o los animales humanos y los animales en general, ¿no? Digámoslo así. Pero en este caso estamos hablando de humano-no humano o entidades no humanas, como serían los robots, por ejemplo, y humano y posthumano, o sea, humanos y humanos modificados y aumentados, digamos, ya sea a través de la relación máquina-cerebro, a través de la relación de la ciborización, a través de la edición genética. Y por supuesto estamos hablando del futuro de los ordenamientos políticos. Y muy probablemente aquí me dirán ustedes, ay Javier, pero vas muy rápido, porque a final de cuentas, ¿qué tiene todo esto de político? Y surge la pregunta, una pregunta ya un poco vieja, que a final de cuentas, ¿tienen política las tecnologías? Porque lo que suele suceder es que generalmente pensamos a la ciencia y a la tecnología como campos externos, sobre todo las ciencias duras, como campos externos a la política. Muchas veces hasta antipolíticos o hasta neutrales. De hecho, muchas veces la perspectiva técnica o la perspectiva científica se utiliza como fiel de la balanza para dirimir disputas políticas, justamente. Sin embargo, debemos decir que lo que establece o invisibiliza los vínculos entre tecnología y política es la forma en que conceptualizamos a la tecnología. Hay una conceptualización que la considera separada de la sociedad propiamente, que es, digamos, ya está un poco rebasada esta perspectiva, y hay otra perspectiva que considera a la tecnología como inmersa en instituciones y prácticas sociales, como un resultado justamente de las instituciones y las prácticas sociales. Entonces, les decía que la pregunta es un poco vieja porque a final de cuentas hay trabajos ya un poco, pues ya tienen un poco de tiempo también, pero que van mucho con la misma temporalidad que les hablaba al inicio. Y los trabajos, por ejemplo, de Louis Mumford buscaron evidenciar y problematizar justamente estos vínculos entre desarrollo tecnológico y artefactos a partir de las consecuencias políticas de su uso. Esto es lo que él decía, es que las tecnologías o los artefactos por su uso pueden ser calificados algunos como autoritarios o como democráticos, que las tecnologías pueden en su uso apuntar hacia la inclusión o hacia la exclusión, pueden apuntar hacia la centralización o hacia la dispersión. Y ya es una mirada muy interesante de Louis Mumford. Luego, también está el trabajo clásico de Wiener, que justamente de ahí retomo un poco la pregunta. ¿Tienen política los artefactos en los 80s? En el que señalaba que las cosas que llamamos tecnologías no son otra cosa sino formas de construir orden en nuestro mundo y que tienen consecuencias para la forma y la calidad de la asociación humana, de tal manera que habría tecnologías que plantean un orden político específico, otras que son inherentemente políticas al requerir o ser compatibles con tipos específicos de relaciones políticas. Esto va muy en la línea de Louis Mumford, retomando algunas cosas. Luego, ya más para acá, ya ha entrado siglo XXI, Andrew Barry considera que en una sociedad tecnológica como la que estamos viviendo actualmente, pues lo que se requiere es observar la centralidad de la tecnología en la reconfiguración del espacio y las prácticas del gobierno. Entonces, cómo la tecnología modifica al gobierno, a sus prácticas, a las habilidades técnicas, a las capacidades y conocimientos de los ciudadanos, pero ojo, esta parte es importante también, debe de interrogarse sobre las categorías analíticas en el juego entre política, técnica y discurso científico.
Entonces hay que ver las relaciones justamente entre estos tres elementos. James Susskind, ya hacia el 2018, ya hace unos pocos años, 5 años, coincide en que para analizar el mundo que emerge con las tecnologías digitales, es necesario apuntar en la teoría política al análisis conceptual, al análisis normativo y al análisis conceptual. Ya todos ellos nos comienzan a dar pistas de por dónde podemos enfocar la mirada política. Mike Kuckelberg también él retoma en un artículo la pregunta de Wiener sobre si tienen política los artefactos, y él va a llegar a la conclusión leyendo a Latour y a Hannah Arendt que sí, que efectivamente la tienen, pero que para ello hay que modificar la perspectiva de lo que se entiende como político. Y en particular, él apunta hacia lo que forma comunidad y hacia con quién y con qué entabla el ser humano, digamos, comunidad. Y entonces llega al punto para el ejemplo o el caso que él toma, que es el de los robots. Dice, las cosas hablan, bueno, actúan y hablan. En este caso, los robots actúan y hablan, o pueden actuar y pueden hablar. El movimiento crucial que hace a este concepto de la política de los artefactos posible es una redefinición de lo social como una esfera híbrida, un colectivo en el cual hay lugar para ambos, humanos y no humanos. Entonces, ya lo que él comienza a establecer es que en el momento en que se comienza a interactuar humanos con robots, comienza a surgir una nueva comunidad. Y entonces ahí ya tiene que haber también o se puede generar un entendimiento de lo político a partir de esa comunidad. Pero en este camino no estamos avanzando, o la ciencia política pues no avanza sola. La verdad es que existe un campo de estudios importante, que es el de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y de ellos podemos retomar varias cosas. Entre ellos podemos retomar justamente el entendimiento de que la tecnología surge no en sí misma, no por sí sola, sino en medio de sistemas sociotécnicos que le llaman. Y entonces han mostrado que todo proyecto tecnológico específico es en parte reflejo de ciertas formas de vida y orden social imaginadas colectivamente, conformando lo que llaman imaginario sociotécnico. Y estos imaginarios lo que hacen es conectar la creatividad, la innovación y la tecnología con la producción de poder y con con determinados órdenes sociales para alcanzar futuros deseables. Esto es, para generar tecnología tiene que haber ciertos imaginarios con ciertas ideas de lo que es el poder, de lo que puede llegar a ser el poder, de lo que es el orden social deseable y de lo que puede llegar a ser un orden social deseable. Y esto ya nos mete de lleno en el espacio de lo político, por supuesto. También lo que nos dice los estudios de ciencia y tecnología, pero también algunos elementos o unas perspectivas más culturales sobre la tecnología, es que las tecnologías nuevas también inciden en la formación de lo que se ha denominado technoscapes o zonas de circulación. Esto es, zonas de conectabilidad científica y técnica que pueden ser bien privadas, bien públicas, y que de acuerdo con las capacidades, recursos o decisiones públicas que movilizan, generan potenciales desigualdades. Sobre todo territoriales, pero no solamente territoriales, o sea, no solamente de un territorio con respecto a otro, sino dentro del mismo territorio. ¿En qué podemos pensar en esto? Silicon Valley, por ejemplo. Silicon Valley con respecto a otros territorios y cómo esa conectabilidad científica técnica, todo lo que tiene que ver con el área de California, han llevado a una generación de avance tecnológico y por supuesto de generación de riqueza, que ponen desigualdad con respecto a otras áreas que no tienen o no tuvieron esos elementos de conectabilidad científico-técnica en su momento, pero por supuesto ahora Silicon Valley vive su propio problema o vive su propia maldición a partir de su éxito por los incrementos tremendos que se dieron en los precios de la vivienda, en los precios
de los consumibles, de los alimentos, y entonces hacia el interior del mismo Silicon Valley se ha generado una gran desigualdad entre los grandes ejecutivos, digamos, entre los venture capitalists y pues los trabajadores, digamos, de medio perfil o de perfil mediano, ¿no? Entonces, lo que comenzó ahí como un gran sueño para muchos, como una fiebre del oro, pues termina generando que hoy mucha gente no pueda vivir ahí, y por eso vemos también que hay empresas que se comienzan a salir de la zona de California para irse hacia Texas. Pero bueno, no me detengo más en esto, solo era un elemento. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer observable políticamente esto que está sucediendo? Para esto, pues podemos recurrir a la clásica y popular división, digamos, analítica de lo político y la política. Y dentro de la política, la división entre entre el diseño normativo institucional, los procesos políticos y las políticas públicas, o politics y policy, ¿no? Entonces, por el lado de la teoría política o de lo político, lo que podemos observar es justamente el orden político y cómo se replantea el orden político, no del futuro, porque el futuro aún no sucede, pero sí en estas narrativas y en estas ideas que hay de cómo se deben desarrollar a final de cuentas estas empresas tecnológicas y las condiciones de las mismas, y cuáles son las posibles tensiones a las cuales se puede someter el orden político. ¿Cuáles son esas tensiones a las cuales conceptos clave de la política como Estado, Estado-nación, ciudadanía, libertad, igualdad, se generan una tensión importante, incluso democracia? ¿A qué tensión se lleva a la democracia? En cuanto al diseño normativo y el diseño institucional, pues aquí podemos ir hacia las legislaciones, hacia el tipo de legislaciones que están surgiendo para esto, hacia las regulaciones y los organismos reguladores que están surgiendo, cómo se comienza a estructurar normativamente, institucionalmente, las agencias espaciales, cómo se está armando esto, ¿no? En términos de procesos políticos, podemos observar varias cosas. Podemos observar de manera muy estrecha con los estudios de ciencia y tecnología, sociedad, ciencia y tecnología, el ordenamiento del campo tecnocientífico. Esto es cómo ciertas tecnologías o cómo ciertas apuestas tecnológicas son impulsadas y son objeto de una disputa entre grupos de poder que también existe, ¿no? Entre élites tecnológicas, entre élites científicas, élites empresariales. Está la parte de la tecnopolítica que tiene que ver con las aplicaciones políticas de las tecnologías, por supuesto. Los gobiernos hacen uso de las nuevas tecnologías también. Lo más conocido que tenemos hoy tiene que ver con los elementos de Big Data para la vigilancia, los elementos de reconocimiento facial para la vigilancia. Toda esa parte está muy presente aquí, pero se pueden desarrollar muchos otros, por supuesto. El impacto en los procesos políticos, cómo el uso o la aplicación de ciertas tecnologías pueden terminar impactando en ciertos procesos políticos, y para esto tenemos pues como buen ejemplo el caso de Cambridge Analytica, entre algunos otros, ¿no? O el caso de mucho más anterior, el del uso de las redes sociales en la revolución árabe, ¿no? Lo que se llamó revolución árabe. Bueno, luego tenemos por otro lado la parte de las políticas públicas, y aquí hay mucho para observar que tiene que ver con cosas que en realidad ya se hacen, ¿no? Con las políticas tecnocientíficos, con ver las políticas específicas de uso, aplicación y desarrollo de tecnologías. Esto en realidad ya se hace. Lo que está, digamos, más desfasado es lo primero, la primera parte. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo hasta ahora es de investigación, digamos, cómo las tecnologías antroposintéticas, esto es la inteligencia artificial, la robótica, la edición genética, la exploración espacial, sus convergencias, y la ciencia, se relacionan e impactan a la estabilidad e inestabilidad de los acuerdos que sustentan el orden social, dando lugar a potenciales futuros políticos.
¿Cuáles son las observaciones analíticas que propongo? Ya lo mencionaba hace un momento, tensiones en los conceptos clave de la ciencia y la teoría política, tales como ciudadanía, Estado-nación, sujeto de derecho, libertad, igualdad, incluso humanidad. Vamos a ver algunos ejemplos, muy rápidos, porque ya me estoy aproximando allá a los 45 minutos que había dicho que me iba a tardar. Probablemente me tome unos 10 más, pero espero que no más. Hay una gran pregunta que ha surgido ya hace tiempo, ya hay avances al respecto. ¿Deben tener derechos los robots? Inicialmente pareciera que no, porque a final de cuentas, si pensamos al robot como un mero artefacto y algo material sin emociones, sentimientos, podríamos pensar que no siente dolor. Pero ha sucedido algo muy interesante. Y eso interesante que ha sucedido es que una empresa que se dedica a hacer robots, la más avanzada y de los robots más avanzados, en este momento se me olvida el nombre, es Boston algo, hizo unas pruebas para demostrar que sus robots podían mantener el equilibrio, que es una prueba importantísima. Y entonces resulta que no se les ocurrió mejor manera de mostrarlo que golpeando a los robots. Se dio a conocer un video con esta prueba, circuló en YouTube, de hecho si la buscan ahí la van a encontrar, lo van a encontrar en YouTube. Y la reacción que generó la difusión de ese video fue impresionante porque la gente comenzó a manifestarse en contra de la empresa y comenzó a generar movilizaciones, al menos digitales, digamos, en donde se oponían al maltrato de los robots. Entonces, aquí la cuestión no era cómo se hace sentir al robot o cómo se siente el robot, sino cómo el ser humano se siente al ver a otro ser humano golpeando a un robot. Y eso es muy interesante de lo que sucedió. Y entonces esto generó una discusión sobre si deben de tener derechos los robots. Y el primero que se planteó fue, bueno, al menos deben de tener el de protección contra el maltrato. Pero luego viene la robot Sofía. Y la robot Sofía en Arabia Saudita la declaran ciudadana en 2017. Lo interesante es que la robot Sofía tiene la apariencia de una mujer y le otorgan la ciudadanía, pero se supone que las personas que no son musulmanes no pueden tener derecho a la ciudadanía, las mujeres no tienen derecho a la ciudadanía en ese país. Y entonces, cuando le otorgan la ciudadanía, surgen muchas discusiones, al menos en ese país, con respecto a que si fuera mujer, la robot Sofía muy probablemente no tendría los derechos que tiene como ciudadana. Ella puede no llevar el hijab, ella puede hacer muchas cosas, hablar en público, hacer cosas pues que no podrían hacer las mujeres en ese país. Y entonces comienza también a generar nuevas discusiones, porque se preguntan, bueno, ya se convirtió al Islam, cómo va a tener que ser su comportamiento ahora, vamos, se le va a otorgar su carnet de identificación, vamos, a qué va a tener derecho y a qué no. Y esto ya comienza a generar una vez más mucho ruido. La Unión Europea en 2016-2017 generó una propuesta también para una ley en robótica, donde a los robots más avanzados, que tienen que ver justamente con los que pueden tener interacción social y que están pensados, por ejemplo, para tener cuidados adultos mayores o a niños, todo este tipo de robots pueden ser sujetos de responsabilidades. Y por tanto, si son sujetos de responsabilidades, también tendrían que ser sujetos de obligaciones, como por ejemplo pagar ciertos impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que
la aparición de cierto tipo de robots generaría desplazamiento laboral hacia los seres humanos. Los seres humanos se quedarían sin trabajo en algunos aspectos. Y entonces, para paliar eso, tendría que generarse un impuesto. Pero por supuesto, el impuesto no lo va a pagar el robot porque al robot no se le paga. Quien tendría que pagarlo entonces es el dueño o la empresa dueña del robot. Y se generan muchas discusiones acá, pero se genera también un término muy interesante que es el de persona electrónica. Los robots entonces comenzarían a ser considerados, o cierto tipo de robots, personas electrónicas. Y esto comienza otra vez a generar muchas preguntas con respecto a los derechos y las obligaciones de los robots. Y por último está este otro elemento que a final de cuentas es la relación que se establece con los robots. Entonces, ¿va a ser una relación de libertad o va a ser una relación de esclavitud? Porque a final de cuentas, si es una relación en la cual no se le permite tener, digamos, horas de descanso al robot, el robot también termina, y si no se da el mantenimiento adecuado, pues el robot también termina extinguiéndose o también termina descomponiéndose y por tanto muriendo. Entonces, aquí hay una serie de preguntas muy interesantes que están surgiendo, que han surgido y hay quien las ha trabajado, por supuesto. En el tema de exploración, colonización y minería espacial, bueno, surgen dudas como quién tiene derecho a la apropiación. En principio, la ONU, hay una carta firmada en los 60s, donde se supone que el espacio es para los seres humanos. Digo, esto también ya comienza a generar algunos ruidos, ¿no? Pero, y está disponible para la investigación científica para todos. Pero lo cierto es que tanto Estados Unidos como Luxemburgo ya han sacado legislaciones que van a permitir o abren la puerta a que las compañías que estén ubicadas en sus territorios reclamen posesiones en el espacio. Y estamos hablando particularmente de los asteroides. ¿Por qué los asteroides? Porque está el ámbito de la minería espacial que se calcula, de hecho hay una página donde calculan el valor que tiene en minerales los asteroides. Y entonces son unos valores estratosféricos que hace que valga la pena hoy día la inversión en cómo hacer minería espacial o en investigar cómo hacer minería espacial, porque va a redituar en el momento en que se pueda realizar de una forma impresionante. Recordarán que hace un año, más o menos, hubo un experimento de la NASA, si mal no recuerdo, donde enviaron una sonda a impactarse con un meteorito. Lo que se decía es que lo habían hecho para proyectar cosas de defensa ante meteoritos, ¿no? Y poder desviar su trayectoria y que se salve la Tierra. Bueno, lo cierto es que eso tiene una aplicabilidad en minería espacial. ¿Por qué? Porque una de las opciones es atraer meteoritos o que los meteoritos que van pasando relativamente cercanos a la Tierra, desviar su camino, desviar su trayectoria y hacerlos orbitar la Tierra, de tal manera que la distancia para ir a explotar esos meteoritos no sea una distancia tan importante y se pueda generar una explotación mayor. Ya Japón ha enviado sondas también a explorar asteroides. Entonces, aquí va a haber una pelea tremenda por los derechos de apropiación, digamos, de los cuerpos celestes. Y por otro lado, tenemos una pregunta muy interesante también, que es, en el espacio, bajo suministro condicionado y restringido de oxígeno, de agua, por ejemplo, y otros elementos necesarios para la vida, ¿son posibles las libertades? Esto es, si solamente alguien te va a estar dando, sea el gobierno, sea una corporación privada, la que te está suministrando el oxígeno, ¿te puedes oponer a algo? Porque a final de cuentas, pues te cortan el suministro y se acabó el problema. Y es una forma de coerción que no la vivimos aquí en la Tierra, porque a final de cuentas aquí pues te matan, ¿no? Pero no te pueden quitar el oxígeno, digamos, no te lo... se ha tratado con el agua, bueno, se ha privatizado el agua, pero
las condiciones propias del territorio, del terreno espacial, del espacio propiamente, nos llevan a plantear condiciones distintas y que impactan en las posibles formas de organización política también. Cyberización nos lleva a en qué consiste lo humano, en el cuerpo, en la finitud, en el gesto, en la palabra, en la mente, el pensamiento, la conciencia, y a final de cuentas a lo que nos está llevando es a este paso a lo transhumano o a lo posthumano, si se prefiere, como un sujeto de derechos. Es decir, qué tan iguales vamos a ser los humanos que decidamos o que no querramos convertirnos en seres aumentados con respecto a los seres aumentados. Y ahí va a haber nuevas desigualdades muy probablemente y nuevas asimetrías. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de simplemente cómo vamos a acceder a eso. ¿Lo vamos a acceder por un sistema de salud pública o por un sistema de aumentación pública? ¿O lo vamos a hacer por el libre mercado? Y si lo vamos a hacer por el libre mercado, pues ya sabemos que entonces una gran cantidad de personas va a quedar fuera, ¿no? de esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo político en las fronteras de lo humano? Pues esto, ¿no? La exploración, la colonización, la reproducción humana, inclusive futura, en algún cuerpo celeste, va a suponer consensuar criterios de explotación del nuevo territorio, así como de organización de las comunidades humanas extraterrestres, si lo hubiera, si lo llegara a haber, lo que podría confrontar, por supuesto, el eje de articulación política por excelencia desde finales del siglo XIX, que son los estados nacionales. Sí son las corporaciones como SpaceX, por ejemplo, la que puede llegar a Marte, la que se instala en Marte, la que genera la colonia en Marte y puede reclamar propiedad sobre cierta parte de territorio de Marte. ¿A quién le va a responder? ¿A Estados Unidos? ¿O se va a responder a sí misma? ¿O se va a autonomizar? ¿O qué rayos va a pasar ahí? ¿Y qué va a pasar con la comunidad que se genere ahí? ¿Se va a seguir considerando terrestre? ¿Ya no se va a considerar terrestre? Son dudas que comienzan a surgir, ¿no? La interacción creciente con robots y con inteligencia artificial va a tensar el reconocimiento del otro como sujeto político a partir del desplazamiento de la frontera de derechos entre humanos y entidades no humanas. La posibilidad, por supuesto, de edición genética, de la cyberización de los seres humanos, puede provocar nuevas discriminaciones, nuevas fricciones en la existencia entre seres con capacidades y cualidades genéticamente modificadas. Pero también, por supuesto, puede todo esto aperturar orientaciones y nuevas narrativas de futuros como objeto de disputa política. Hoy pareciera que todavía no lo son, pareciera que estas narrativas no llegan aún a la palestra política, a la disputa política entre partidos, pero van a llegar. Tarde o temprano van a llegar. Algunas ya están llegando, como estas legislaciones que les decía, para que abren la puerta para que puedan reclamar las corporaciones propiedad privada en el espacio, pero van a llegar. Y tenemos que estar también ahí metidos, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades de que el ser humano se mejore, de que el hábitat se expanda al espacio exterior, perdón, que se establezcan nuevas relaciones sociales con entes no humanos, pueden traer diferenciaciones que pueden provocar un nuevo orden social y político, nuevas discriminaciones también, dependiendo de las condiciones para el acceso a estas, si va a ser vía libre mercado, si va a ser a través del Estado, quién lo va a controlar, quién lo va a regular, y dependiendo de la opción que se elija o de la elección que se imponga, pues va a haber que lidiar con el hecho de que coexistan o coexistamos seres con más o menos capacidades y cualidades según estén modificados o no. Y esto va a dar lugar, por supuesto, o debe dar lugar a la discusión de si se dará vía libre a la evolución de la especie por la edición genética o la cyborgización. Y esta es una situación solo comparable al momento evolutivo en que convivieron Neanderthals y Sapiens, con la diferencia, ya sabemos que no le fue muy bien a los Neanderthals, aunque al final hubo una mezcla, pero con la gran diferencia de que ahora la decisión sí la podemos tomar nosotros, sí lo podemos discutir, que este momento
vamos a conceder el término evolutivo, aunque no es un proceso propiamente evolutivo de cambio progresivo, sino es de salto, ante el cual estas tecnologías nos están potenciando, tiene esa gran diferencia de que la decisión es nuestra, pero va a ser nuestra solamente si lo comenzamos a discutir y si lo ponemos en la agenda pública y en las agendas de investigación. Si no aparecen ahí, entonces lo que nos va a pasar, como nos ha pasado en muchos otros temas, al menos para el caso de México, pues es que otra vez vamos a ir ahí al fondo, a la cola en la fila, ¿no? Pero me parece que este es un tema sumamente relevante que, al que también le debemos de comenzar a prestar atención y que abre también el espectro de estudios para la ciencia y la teoría política. Bueno, esta es la charla que les propongo el día de hoy. Si alguien por ahí, ahora más allá de las preguntas, quiere estar en comunicación conmigo, pues acá está mi correo electrónico, javier.contreras@colsan.edu.mx, y ahí seguro me encuentran. Entonces, acá dejo por ahora esta parte de la conversación, Alberto. Muchas gracias, Javier. Muy interesante, la verdad, sobre todo que nos obligas a pensar, porque tarde o temprano estas temáticas se convierten en temas públicos, temas de debate, de derechos, entonces, de asuntos de recursos naturales. Y bueno, nos haces pensar, y no sé si en un futuro utópico, distópico, pero es lo interesante, ¿no? Que precisamente dejen más inquietudes. Les propongo a quienes constantemente asisten al seminario, levantar la mano y plantearle de viva voz en una primera ronda de 3 preguntas a nuestro invitado. Creo que había visto por ahí, pero no sé si se arrepintió. Obviamente Luis Fernando plantea siempre, como siempre, una batería de preguntas, estoy viendo, pero mejor para que nadie acapare la intervención, una pregunta por persona y una primera ronda. Le damos el uso de la voz a Luis Fernando con una pregunta muy concreta, por favor, Luis Fernando, y luego a Héctor Castellanos, si gustan, déjenles, voy a dar el uso de la voz y se presentan con el querido estimado Javier para que los ubique. ¿Sí, ya pueden? Listo. Adelante, Luis Fernando, primero tú. Luis Fernando, ¿nos escuchas? Bueno, no sé si hay un problema técnico, si no leemos una de tus preguntas que planteaste. Estimado Héctor, te escuchamos. Sí, mi pregunta sería relativo, bueno, tratando de ser siendo concreto, no se abordó específicamente, pero dentro del abordaje en la ingeniería, el tema de las transiciones sociotecnológicas, ¿qué factores desde su perspectiva considera que son como estos puntos de inflexión necesarios o que son como esas barreras para poder realizar una transición sociotecnológica en muchos aspectos? A mí me ha tocado en el tema de abordaje de residuos, en el tema de conciencia ambiental o en el tema de consumo de agua, pues al fin de cuentas muchas tecnologías existen, pero el gran reto que considero es la transición sociotecnológica. Gracias. Javier, hacemos la batería de preguntas o quieres contestar de una por una? Digo, como tú nos indiques. No, vamos a juntar. Adelante. Adelante, Luis Fernando, ¿ya pudiste arreglar tu asunto técnico? Luis Fernando, bueno, si no tiene ningún inconveniente, voy a elegir una pregunta de las 3 que planteas, digo, no, al azar. Te voy a leer una pregunta, ¿cómo pueden las políticas públicas adaptarse para abordar los desafíos que surgen de la automatización y la inteligencia artificial en el ámbito laboral y económico? Bueno, también a Luis Rodrigo Díaz, adelante, te escuchamos, Luis. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Rodrigo, del doctorado en Ciencia Política, estudiante.
Y bueno, mi pregunta va alrededor de la gobernanza global. Yo pensaba que, dado que la tecnología no reconoce fronteras, los desafíos como la ciberseguridad, la privacidad, el comercio electrónico y la tributación, como por ejemplo fue el caso de Uber, ¿no? Es si es cómo es posible o cómo se podría generar una gobernanza global de la tecnología, o si tendríamos que transitar hacia una gobernanza global de la tecnología. Y para cerrar esto es si la organización política local se debe adaptar a lo global o lo global se debe adaptar a lo local. ¿Y es cuánto? Ahí tienes 3 primeras preguntas, Javier. Te escuchamos con muchísima atención. Sí. A ver, es interesante. Voy a comenzar por esta última. Bueno, lo cierto es que es sumamente difícil lograr una gobernanza global, porque para empezar estas tecnologías, digo, muchas tecnologías lo han hecho, pero estas tecnologías en particular nos obligan a pensar justo en lo global. Nos obligan a cambiar el chip de pensar en lo nacional, y comenzar a ver que estas tecnologías implican procesos que engloban a toda la humanidad, en primer lugar. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer uso de ciertos desarrollos tecnológicos. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, quizá pueda llegar a ser mucho más claro. Por supuesto que ya hay aplicaciones y ya hay usos que están haciendo los gobiernos. De hecho, hace unos días estaba leyendo justamente cuáles son, alguien hizo ya esa búsqueda de en qué ámbitos es en los que se están utilizando generalmente la inteligencia artificial. Y tiene que ver la mayoría con cuestiones de territorio, con cuestiones muy locales justamente, pero en ámbitos donde hay alta disponibilidad de información. Ese es el asunto. Para poder hacer un uso efectivo de ciertas tecnologías, se requiere que existan las condiciones de infraestructura y de conocimiento para poder hacer uso de ellas. Ahora bien, lo que hemos visto con las redes sociales, por ejemplo, lo que hemos visto justo con Uber, tiene que ver justamente con que no hay una coordinación para hacer una gobernanza, digamos, global de estos usos de las tecnologías, sino que lo que vemos son intentos fragmentarios y fragmentados por generar cierto tipo de regulaciones. Uno de los, o varias de las aplicaciones, digamos, más novedosas que se están haciendo de la inteligencia artificial tiene que ver con procuración de justicia. Pero ahí la gran duda, y de hecho hay en Estados Unidos una asociación que es algo así como, el nombre suena a superhéroes, pero les juro que es verdad. Es la Liga por la Justicia Algorítmica, o la Liga de la Justicia Algorítmica, algo así. Lo pueden buscar en internet. Y entonces, el gran asunto con ello tiene que ver con que, al final de cuentas, los datos son los que generan, los datos que se le meten al algoritmo son los que generan posteriormente, de cierta forma, porque existe lo que se llama la caja algorítmica también, la caja negra algorítmica, generan ciertos resultados. Pero esos resultados pueden estar sesgados a partir de la información que se le mete al algoritmo. Por ejemplo, hay otro uso que se está dando en políticas públicas que tiene que ver con, en España se estaba utilizando un algoritmo para definir quiénes en su población tenían derecho a ciertas subvenciones que tienen que ver con la energía, con los pagos de la energía. Y lo que encontraron después de ciertos análisis es que
la información que le metieron al algoritmo y que el algoritmo estaba funcionando mal, de tal manera que muchas personas que debían de tener subvenciones no las estaban teniendo y muchas personas que no debían tener subvenciones las estaban teniendo. Entonces, el gran problema, a final de cuentas, tiene que ver con el uso de los algoritmos y las políticas públicas. Por ahora, no quiere decir que no se vaya a solucionar, tiene que ver con la bueno, primero con los datos que se le meten, con que haya suficientes datos, luego con los sesgos de esos datos y finalmente con la transparencia del mismo algoritmo. Pero surgen preguntas interesantes también aquí, porque generalmente los gobiernos no tienen, no quiero decir que no tengan las capacidades, pero generalmente subcontratan a privados para que generen estos programas o estos elementos de inteligencia artificial. Pero acá surge una pregunta muy interesante, que todo se puede arreglar en un contrato, pero se elude la responsabilidad, que tiene que ver con justamente quién es responsable por los errores de la inteligencia artificial o de los algoritmos. Quien programa el algoritmo, quien le mete los datos al algoritmo, el gobierno que usa el algoritmo, ¿a quién se hace responsable al final? Y tiene que ver acá con que la decisión algorítmica, a final de cuentas, no necesariamente es una decisión, o la decisión bajo una lógica, técnica, algorítmica, no necesariamente se corresponde con la toma de decisiones políticas, con ciertos principios y valores políticos. Y eso genera ciertas dudas acerca de su utilización. Me parece que puede llegar a ser muy útil, me parece que tiene bastante relevancia, pero si pensamos en el ámbito local, creo que va a quedar restringido el uso a que tengas suficiente información para que puedas alimentar tu algoritmo, para que puedas hacer que funcione tu algoritmo. Y por supuesto, eso implica que tiene que haber capacidades en los territorios, capacidades localizadas en los territorios, para que se puedan desarrollar ajustados esos algoritmos a las necesidades de los territorios locales. Y eso es algo en lo que todavía no estamos pensando. O sea, si vemos hoy cómo se están desarrollando muchas cosas en nuestro país, en América Latina, esto está muy por detrás todavía. Pero me parece que sí es relevante el que se comience a pensar. Por otro lado, lo que tiene que ver con transiciones, sí hay momentos claves y en los cuales tenemos que pasar a otro tipo de capacidades, justamente de habilidades y de conocimientos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la edición genética, hay ciertos momentos clave que tienen que ver con el desarrollo mismo de la tecnología. El surgimiento de la técnica CRISPR es el momento clave porque ahí facilita todo. Ahora han surgido una o dos técnicas más a partir de la CRISPR. Pero de ahí a que se pueda hacer un uso o se pueda potenciar el uso, es también difícil porque lo que está sucediendo es que hay un entrecruzamiento entre el campo de la biotecnología con el campo justamente de lo digital y de la programación. Y entonces se están generando, y eso es interesante, se están generando mutaciones, digámoslo así. Digo, hay un mejor término, pero en este momento no lo recuerdo. Se están generando mutaciones de los campos disciplinares, que es algo que también en algún momento nos va a pasar, o ya nos comienza a pasar a nosotros. Y que nos comienza a pasar cuando tenemos que comenzar a utilizar, por ejemplo, los softwares. A lo mejor este ejemplo va a ser muy simple, pero para los cualitativos, el Atlas T, el NVivo, para los cuantitativos, el R, por ejemplo, el SPSS, el Stata. Y ahora tenemos que comenzar a utilizar otras cosas con inteligencia artificial justamente para análisis de grandes datos.
Entonces, se comienzan a generar ciertas mutaciones y ciertos entrecruces disciplinares que están dando lugar también a nuevas disciplinas. Y eso genera la necesidad de tener una vez más infraestructuras que no se pueden tener necesariamente o que no están disponibles para todos, que no están disponibles conocimientos que no necesariamente están al alcance de todos. Y entonces se generan procesos en los cuales se dificulta, por un lado, el acceso, pero también el uso, pero también la capacidad de aplicar estas tecnologías. Y si además a esto le tomamos ciertas condiciones de las políticas científicas y tecnológicas de los países, de los estados, incluso de las mismas instituciones, pues aquí la cosa ya se complica muchísimo para dar lugar a otro tipo de sociedad, ¿no? O a sociedades que utilicen de cierta forma este tipo de tecnologías. Simplemente yéndome para otro lado, por ejemplo, les comentaba yo en esta presentación que utilicé DALL-E para generar las imágenes que les estoy presentando en el PowerPoint. Bueno, no sé por qué, pero yo no pude utilizar DALL-E en el colegio de San Luis, en las instalaciones. No sé si es que está ya bloqueado, que no lo estaba, hasta antes de las vacaciones no lo estaba, pero hoy ya no lo pude hacer. Y tiene que ver también con cómo estamos entendiendo o cómo desde ciertos espacios de autoridad y de reglamentación estamos entendiendo y estamos asumiendo ciertos desarrollos tecnológicos, ¿no? Se puede entender que le tengan miedo al ChatGPT pensando en esta cosa del plagio o de estos limbos de qué tan original es lo que sale a final de cuentas y a quién se le puede, pues sí, dar autoría. Y entonces todo esto nos va generando momentos complicados. Un momento interesante de la biotecnología puede ser lo que sucedió con el desarrollo de las vacunas para COVID. Pero creo que el gran momento de inflexión todavía está pendiente en el ámbito de la biotecnología y de la edición genética. A mí me parece que ese momento todavía no ocurre, que ya está preparado el camino, pero que falta ahí algo y que tiene que ver sí con ciertas regulaciones que se han puesto por el caso del doctor G, pero que seguramente va a haber alguien que se atreva a romper con ello, aunque lo metan otra vez a la cárcel, pero seguramente va a haber alguien ahí. Y luego la pregunta de Luis Fernando, no sé si me la puedas volver a comentar, porque ahora creo que no la noté. Javier, te la leo con muchísimo gusto, la que elegí de las tres que mandó. ¿Cómo pueden las políticas públicas adaptarse para abordar los desafíos que surgen de la automatización y la inteligencia artificial en el ámbito laboral y económico? Es bastante interesante también esa pregunta, porque nos lleva quizá a plantear otras discusiones, como por ejemplo la existencia de la renta universal garantizada en principio. Siempre que se genera una nueva tecnología que va a tener un impacto importante en la cuestión laboral, siempre uno de los elementos que suelen surgir es vamos a tener más tiempo para el ocio. Y lo que suele suceder es que no es verdad, no tenemos más tiempo para el ocio o lo tenemos para el ocio obligado porque quedamos desempleados. Entonces, aquí hay varias discusiones. Lo primero tiene que ver con políticas educativas. O sea, urge que comencemos a tener una educación y un sistema educativo que incorpore como horizonte estos futuros posibles y estas realidades actuales, y que entonces pasemos de ser un país con una mano de obra o que compite económicamente por una mano de obra medianamente barata o medianamente calificada, pero también medianamente barata, a ser una sociedad altamente calificada que justamente
pues sean los encargados de programar. O sea, que al final todos vamos a tener que aprender a programar. Entonces necesitamos generar y desarrollar nuevas habilidades. Y por tanto se necesita generar políticas públicas acordes a estas nuevas habilidades. Si no, insisto, nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y después ver lo que suele suceder cuando surgen nuevas tecnologías es que los campos se desplazan, los campos económicos se desplazan. Con la gran tecnificación y la gran industrialización, lo que sucedió es que apareció el sector servicios, el sector turismo, por ejemplo. Y es probable que eso vuelva a suceder, que haya muchos trabajos de baja tecnificación o rutinarios, que a final de cuentas son los que van a terminar siendo los primeros en ser, que van a terminar a reemplazar al ser humano, pero en algún momento va a tener que surgir un nuevo espacio de generación económica, comenzando por quienes tengan que reparar a los robots, quienes los tengan que programar, quienes tengan que programar a la inteligencia artificial, quienes la aprendan a utilizar para generar nuevos desarrollos. O sea, está por ahí, que no podría apuntar por ahora hacia otro lugar, ¿no? Hacia otra reflexión. Es una de las grandes preocupaciones, que es lo que va a pasar en el ámbito laboral, justamente. Y bueno, pues lo iremos viendo poco a poco, pero me parece que establecer condiciones para generar habilidades y capacidades en estos ámbitos es más que necesario. Muy bien, Javier. De nueva cuenta invitar a los participantes del seminario y otra ronda de preguntas. En tanto, déjame leerte un comentario de Fernando Herrera Rincón, y esperando que se sumen más y levanten la mano alguno de los que nos acompañan. Dice Fernando: buenas tardes, felicitaciones por la interesantísima presentación. Me gustaría saber otras obras, autores que recomiendes para profundizar más sobre el tema. Javier, te preguntan. Y entonces, Fernando, ¿quieres aprovechar el uso de la voz? Y luego le daríamos el uso otra vez a Giovanna Arce. Adelante. Gracias, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, de nueva cuenta, felicidades por la interesante presentación. Se me vino a la mente hace poco unas materias que estaba viendo respecto a la tecnología en la administración pública, como los nuevos derechos de las ciudades y los ciudadanos inteligentes. Creo que pues va muy de la mano. Una pregunta, además de los autores y demás bibliografía que pudieras recomendar, ¿qué se puede esperar del politólogo para ahora con esta inteligencia artificial? ¿Qué es lo que podría pasarle? ¿Cómo podría afectar o beneficiar al politólogo estas nuevas tecnologías? Gracias. Giovanna, te escuchamos con atención. Giovanna, tienes apagado tu micrófono. ¿Vas a plantear alguna pregunta? Bueno, te esperamos. Mientras, estimado Javier, si quieres contestar, y esperamos a ver si Giovanna arregla el asunto técnico que tenga. Sí, bueno, ¿qué esperar del politólogo? Lo primero es ampliar su visión. Insisto, de pronto nos cegamos un poco por la actualidad política, por el proceso político, por resolver el tema de hoy, por resolver el hoy, y dejamos de ver el panorama completo o un panorama más amplio, tanto en términos temporales como en términos espaciales. Ese es el primer, quizá el primer punto, ¿no? El otro punto tiene que ver con el aprovechamiento de estas herramientas. Por ejemplo, hay algunas herramientas que ya están surgiendo que te permiten
hacer búsquedas, son herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer búsquedas justamente de bibliografía sobre el tema. Hay una que se llama Elicit y que es impresionante porque te hace una búsqueda en segundos de artículos en todos los idiomas sobre el tema que se te ocurra. Luego, por supuesto, pues está ChatGPT y otros elementos de inteligencia artificial que te ayudan a escribir mejor, final de cuentas, que los puedes utilizar para eso, ¿no? Entonces, digamos, el segundo, después de ampliar la perspectiva, el segundo punto tiene que ver con que nosotros busquemos y aprendamos a utilizar las herramientas que ya están disponibles para nosotros también. La tercera forma de aprovecharlo quizá tendría que ver, no les voy a decir aprendan a programar, aprendan a hacer inteligencia artificial, porque pues, eso tiene su especificidad, ¿no? Pero sí que traten de comprender cómo funciona. Que digo, es algo que hacemos, por ejemplo, cuando aprendemos R, cuando aprendemos SDATA, cuando aprendemos SPSS, que es tratar de entender cómo funciona, ¿no? Eso es otra cosa que podemos hacer. Y la otra es tener presente, estarnos preguntando siempre cómo podemos, si logramos hacer las otras tesis, si logramos entender cómo funciona, es justamente hacernos la pregunta de cómo estas herramientas tecnológicas o cómo ciertas herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a resolver los problemas que estamos observando o los problemas que estamos viendo que están surgiendo en el lugar en el que tenemos incidencia. Creo que de esa forma podemos comenzar a hacer un uso inteligente, crítico de este tipo de herramientas o de algunas de estas herramientas. Y me parece que eso es lo que se espera del politólogo, que también nosotros cuando llegue, de hecho ya se comienza a poner en la discusión, ya sacaron en la discusión algunos de los candidatos del frente opositor o algunos de los precandidatos a ser coordinador del frente opositor. Ya mencionaron del uso de la inteligencia artificial para combatir o para cuestiones de seguridad. Entonces, creo que lo que se debería de esperar de nosotros es que sepamos de lo que están hablando, o sea, de que estemos informados, de que medianamente entendamos de qué va, qué tipo de información se requiere y ver entonces si es factible o no hacer uso de ello. Y creo que en ese sentido el reto es mayúsculo, no solo para nosotros como individuos politólogos, ¿no? Sino también otra vez para las instituciones, de comenzar a incorporar en las currículas pues este tipo de herramientas a final de cuentas, ¿no? Entonces me parece que por ahí va. La verdad es que no, así propiamente, es una buena pregunta, porque propiamente yo no me había puesto mucho a pensar en el rol del politólogo frente a estas tecnologías, a pesar de que estoy tratando de entenderlas y de investigarlas, ¿no? Pero esto es lo que te podría decir por ahora, Fernando. Muy bien, Giovanna, Gracias. perdón, ya puedes, adelante, Giovanna. Sí. No sé si puedes plantear tu pregunta o no. Parece que no. Luis Rodrigo, te veo que sigues teniendo la mano levantada. ¿Quieres plantear otra pregunta a nuestro invitado? Pues parece que no, y y en el Facebook, tampoco, al contrario, no hay, creo que más bien dejas dudas, inquietudes para pensar. Digo, yo creo que yo a lo mejor te haré una pregunta, estimado Javier,
que de esta gran temática, que en específico, qué estás trabajando en lo particular para, pues obviamente abres toda una brecha y cómo visualizas esta, esta agenda de investigación y bueno, siendo politólogos, cómo la estás valorando, ¿no? Es obviamente como un tema de frontera, cómo ves el gremio, cuando uno llegas con estas temáticas, que luego sientes ¿cómo dicen? Cómo te perciben, cómo te insertas, ¿no? Que me pudieras platicar al respecto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo soy de los abiertos a esto, ¿no crees que? Pero allá ves que hay más puristas también en el gremio, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta. Es una apuesta, a ver, me estoy dando permiso de, de arriesgar, ¿no? Me estoy dando permiso de apostar por un tema que efectivamente no es para nada mainstream, es totalmente de frontera. Eso genera dos cosas, ¿no? Por un lado, mucho miedo de que te tiren a loco. Y por tanto, de que me lo he pensado mucho en dónde publicar. O sea, me lo estoy pensando mucho porque no veo las publicaciones de la disciplina, no las veo muy abiertas a estos temas. De hecho, las dos publicaciones ya orientadas hacia este tema, una es en una revista de antropología y en un número especial que era sobre antropología del espacio exterior. Y el otro es en una revista que es Enclaves, que tiene que ver más con el cruce de filosofía, teoría política, sociología, humanidades, o sea, donde el espectro está más abierto, digamos, ¿no? Donde se permite más la reflexión. Por otro lado, esto es muy especulativo. Y también lo especulativo es, a veces nos gana lo empírico y las ganas de la prueba, ¿no? Y por ahora de esto, pues no hay, o sea, hay casos, ¿no? Pero es muy especulativo todavía. Por otro lado, puede llegar a tener la ventaja a mediano o largo plazo de que así como hoy yo estoy citando a Mumford, bueno, que es muy conocido él, pero a Wiener y a algunos otros, algún día retomen y digan, mira, ya había alguien que estaba pensando en eso. Lo otro es que esto, por supuesto, no es una obra solitaria, digo, la parte de pensarlo para la política sí, pero a final de cuentas esto es parte de un proyecto más amplio, de una discusión de un grupo que tengo con el doctor Santiago Carasal y con la doctora Liana Martínez de Flaxo México. Ellos más interesados en la parte sociológica, yo más interesado en la parte politológica, y también con un colega que es el doctor Federico Estezano, que anda ahora en la UAM, si no me equivoco, en alguna de sus unidades, y que él trabaja más la parte de lo sociotécnico justamente y de la tecnología, ¿no? Entonces, por supuesto, este es un tema que al ser de frontera y al ser entre cruces disciplinares, obligadamente, pues te lleva a comenzar a formar o tratar de relacionarte con un grupo de trabajo que te permita tener otras miradas, ¿no? Voy a tener o vamos a tener que incorporar gente, por supuesto, que se dedique a la inteligencia artificial, con gente que trabaje más de cerca la parte del espacio exterior. Eso es indudable, ¿no? Pero la verdad, creo que es más probable, por lo que he visto, que termine publicando esto en revistas o de Estados Unidos o algunas revistas más de América Latina y de Sudamérica o de España, pero más enfocadas a cuestiones de filosofía, teoría, más sociología inclusive, que la parte politológica. Yo me estoy concentrando ahora, o he estado tratando de trabajar mucho, esta entrada de lo político. Pero la verdad es que no sé en dónde publicar. O sea,
disciplinarmente no sé en dónde publicar. Uno pensaría, bueno, por la Revista Mexicana de Ciencia Política, pero también está un poco cargada hacia elecciones, movimientos sociales. Uno podría pensar intersticios porque es un buen espacio y sí es mucho más abierto a cuestiones teóricas, pero de pronto podría resultar interesante quizá estudios sociológicos del Colmex. La verdad es que no lo sé, es una gran pregunta porque me está generando a mí también muchas dudas. Muchas dudas. Pero digamos que también como tú lo mencionabas cuando leías, compartías mi reseña, pues sigo haciendo trabajo también de ciencia política mainstream, ¿no? De elecciones, cuestiones subnacionales, ahí tengo algunas cosas que estarán por salir próximamente. Y digamos, es como el permiso que me doy para cuestionarme y para retarme intelectualmente y para abrir el panorama, porque pareciera que no, pero hay muchas reflexiones sobre esto, sobre la relación de tiempo y política y sobre la relación con las tecnologías y demás, que después tienen ciertos paralelismos o que me permiten comprender de otra forma algunas cuestiones de política, digamos, más de proceso político, ¿no? Ujú. Y es ese alimento que también todos necesitamos intelectual para modificar nuestras perspectivas y nuestras visiones. Muy bien, Javier. Me voy a permitir un comentario que acaba de llegar de Fernando Herrera. Disculpe, doctor, ¿podría repetir el nombre de la herramienta de inteligencia artificial para buscar artículos? O sea, para no Elicit. irnos. Perdón, te interrumpí. No, pero discúlpame, el nombre es Elicit. Alice, pues, Elicit. perfecto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Javier? No, solamente agradecerte por el espacio tan importante para compartir estas reflexiones un tanto alocadas mías. Este, pero bueno, es parte de lo que estamos pensando y son elementos, sí, de frontera que van muy a contracorriente de la política científica actual, Ujú. pero que justamente es de lo que se debe encargar la ciencia básica. Justamente ese es uno de los elementos que permiten enriquecer el pensamiento y que nos hacen estar listos para cuando llegan ciertas situaciones. Y decían, ay, entonces que esto no lo habíamos pensado. No, sí, lo hemos pensado. Muy bien, al contrario, muy agradecidos nosotros de nuestra parte por el tiempo que nos dedicas y al contrario, de hecho, cuando aquí en Confesiones, cuando buscábamos hacer precisamente el seminario, precisamente que sea lo más amplio que se pueda y no acotado a, como bien señalas, al mainstream, a temáticas y a fronteras disciplinarias, sino estar abiertos en la medida de lo posible, como se habrán dado cuenta, se van a dar también aquí vamos a invitar a antropólogos, sociólogos, o sea, obviamente lo político en el sentido más amplio del término, ¿no? Entonces, estimado Javier, al contrario, a nombre del Colegio de Jalisco, del Seminario Kratos, que precisamente es un seminario multidisciplinario de estudios políticos, agradecerte, agradecer a nuestros asiduos asistentes que de mes con mes que le dan vida con sus participaciones y su asistencia virtual, y también a quienes nos siguen en los diferentes redes sociales con las cuales precisamente esta intervención tuya se va a subir a la nube, a las redes, al espacio para cuando quieran consultarlo, bajarlo, seguirlo, y es muy interesante. Y también no sé, nuestro querido Julio Almaraz, que nos acompaña en la parte técnica, en términos de la expertise y de lo técnico sabrá mucho más, pero que nosotros nos vea, como que nos hace pensar sobre todo desde el ámbito social y político de cómo nos impacta en la cotidianidad y obviamente en el futuro, sobre todo van a salir problemas en los cuales sobre todo se van a discutir en términos de los asuntos públicos y no se diga después como disputas netamente políticas, ¿no? Entonces, agradecerte y muy buena tarde, muy buena noche y un saludo y nos vemos pronto. Cuídense.